Bueno, con respecto a los huesos del cráneo, vamos a ver aquí en unas vistas correspondientes, ¿no? Una vista medial y otra vista lateral, como la quisieran ver. ¿Ya? Este va a ser la famosa vista medial, o también conocido como una vista endocranial. Este va a ser la famosa vista lateral, o también conocido como la exocranial. Ya, en esta vista medial endocranial vamos a ver diferentes huesos, como puede ser en la parte anterior, el frontal. ¿No ve? Detrás vamos a tener al etmoides. Más detrás vamos a tener al esfenoides. Y en la parte más posterior, el occipital. De lo cual el orden de la parte anterior a la parte posterior, los impares se los he denominado, ¿no? Y los pares que van a formar parte son uno conocido como el temporal, otro conocido como el parietal. ¿No ve? Si vamos a ver en una vista lateral o exocranial, de afuera adentro, ¿qué vamos a ver? Aquí lo tenemos al hueso frontal, vamos a ver al hueso parietal, vamos a ver al hueso temporal, y esto en la parte más posterior a la escama del hueso occipital. Ahora, si se dan cuenta, esto hemos tenido en la parte media y esto en la parte, en la parte más lateral, ¿no? Mientras en esto tenemos solamente a los huesos que forman parte de la pared, las partes laterales de la bóveda craneana. ¿No ve? ¿Qué más puedo denominarles? Tuviera que denominarles esta fosa, muy importante, ¿ya? Esta fosa. Esta fosa va a ser conocida como la fosa temporal. Voy a usar otro color. Esta fosa temporal va a tener como límites, el límite superior va a ser la línea nucal, no, línea temporal, van a decir, temporal superior, ¿ya? Ese es su límite superior. Su límite anterior va a tener la cresta, o como se llama esto, más que todo, sí, cresta frontal lateral, ¿ya? Que es la continuación de la línea temporal superior. Ahora, otro límite anterior, tenemos este borde del hueso cigomático que estoy saltando de azulito, ¿no? Conocido como el borde póstero superior. ¿De qué hueso? Del cigomático. Como límite inferior vamos a tener a esta apófisis, conocida como la apófisis cigomática. ¿De qué hueso? Del temporal. ¿No ve? Luego vamos a tener a la cresta supramarginal. ¿Está bien? Supramarginal. ¿De qué hueso? Del temporal. Y luego se continúa con la línea temporal superior. ¿No ve? Como contenido que tiene, o qué más podemos nombrar dentro de esta fosa, ¿no? Tenemos esta línea conocida como la línea temporal inferior, ¿no ve? Y esta línea temporal inferior es importante para la inserción de un músculo. No sé si se acuerdan. Bueno, lo vamos a ver en el capítulo de músculos correspondiente, ¿no ve? Este es el famoso músculo temporal que se inserta en la postcoronoides del hueso mandibular, ¿no ve? O de la mandíbula correspondiente. Ese es su contenido de esta fosa, ¿ya? En la línea temporal superior que se insertaba en parietal, les dije que se inserta la fascia temporalis. Es una fascia que le cubre a este músculo, ¿ya? Seguiremos avanzando. Con respecto a la bóveda craneana y a la
al piso del cráneo, tengo un video exclusivo de un auxiliar muy bueno de la facultad, que se lo va desarrollando ya, pero les voy a nombrar aquí. La bóveda más que todo está formado por el frontal, está formado por los dos parietales, ¿ya? Este va a ser el parietal derecho y este el parietal izquierdo, ¿no ven? Y en la parte más posterior, si se dan cuenta, esto es la famosa escama del occipital. Ahora, también tiene dos caras, ¿no ven? Esto va a ser una cara endocranial. Y aquí vamos a tener la cara exocranial. ¿No ven? Esto es una vista más que todo interno o cara de las caras endocraniales de todos los 4 huesos que se les he nombrado. ¿No ven? Sí. En el frontal, si se acuerdan, teníamos la cresta frontal interna, el surco longitudinal superior. Entre los parietales tenemos el surco longitudinal medio o el surco longitudinal sagital medio, también se lo denomina. Y cuando solamente hablamos de un parietal que se llamaba la mitad, se lo llamaba hemisurco, ¿ya? A esto se lo conoce como hemisurco del surco o hemisurco longitudinal sagital superior, ¿ya? Y en el occipital también lo vemos el surco correspondiente. En la cara exocranial, de la misma manera, lo van a formar el frontal, el parietal izquierdo, el parietal derecho y la escama del occipital, ¿no ven? Aquí lo que más vamos a nombrar en la cara exocranial son las famosas eminencias. Yo sé que se acuerdan de los nombres, ¿no? De las eminencias. En la parte anterior, eminencias frontales. En las partes laterales de los parietales, eminencias parietales. Y en la parte de la escama del occipital hay una eminencia en la parte media conocida como la protuberancia occipital externa. ¿No ve? Y al momento de salir de esta protuberancia salen dos líneas. Aquí decían son las famosas línea nucal. Tanto vamos a tener superiores y luego inferiores, pero superiores es lo que nos va a denombrar aquí porque la división entre calota y base de cráneo se toma la protuberancia occipital externa como punto craniométrico. Con respecto al piso del cráneo vamos a tener dos caras. Esto va a ser conocida como la famosa cara endocranial. Mientras la próxima imagen va a ser la cara exocranial. ¿Ya? Otros lo denominan como la cara facial también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está relacionado con los huesos más que todo de la parte facial, o sea, de la cara. Con respecto a esta cara endocranial, se los voy a nombrar así en grandes rasgos. En el video lo vamos a ver detalladamente cada orificio. ¿Les parece? Este piso en la cara endocranial vamos a tener 3 pisos. ¿Ya? 1, 2, 3. Este va a ser anterior, este va a ser medio y esto va a ser el posterior. ¿Ya? El piso anterior lo vamos a conformar más que todo desde ¿cómo se llama esto? Desde la cara endocranial del hueso frontal, miren, desde el agujero ciego desde el agujero ciego también de la cara endocranial hasta el borde posterior de las alas menores del hueso esfenoides. Ahora, en el borde, o sea, en estas alas menores, en su borde posterior, o más que todo donde la base, vamos a presentar una apófisis, ¿no ve? Esa apófisis se llamaban las famosas apófisis clinoides anteriores, ¿no ve? Estas apófisis clinoides anteriores también forman parte como un punto límite para dividir el piso anterior, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos los famosos agujeros, como aquí lo están nominando, los agujeros orbitarios, ¿no ve? Luego el límite posterior del yugo esfenoidal, ¿no ve?
Y todo eso nos los vamos a formar el límite del piso anterior. ¿Ya? Si hacemos con otro colorcito, vamos a hacer el piso medio. Dicho piso medio vamos a tener como límite anterior igual al borde posterior de las alas menores del esfenoides, a las apófisis clinoides correspondientes de ambos lados, al conducto orbitario, o sea, su borde superior, ¿no? Al borde posterior o a la porción posterior del yugo esfenoidal, y eso va a ser nuestro límite anterior del piso medio. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser su límite posterior? Vamos a tener el borde superior, aquí se les va a escribir, borde superior del peñasco. ¿De qué hueso? Del temporal, ¿no ve? Este borde superior del peñasco del temporal nos va a formar parte del límite posterior del piso medio. ¿Qué más? Tenemos otras apófisis, conocidas como las apófisis clinoides posteriores, ¿no ve? Apófisis clinoides posterior. Y luego tenemos a la lámina cuadrilátera del hueso esfenoidal, ¿no ve? Y todo eso lo vamos a formar al famoso piso medio. ¿Qué más les tuviera que decir de este piso medio? No hay más. Ahí está. Este es nuestro piso medio. Si hablamos de otro piso, vamos a hablar del piso posterior. ¿Ya? Dicho posterior, vamos a tener más que todo como límite anterior. Límite anterior va a ser al borde superior del peñasco del temporal. Va a ser a las apófisis clinoides de ambos lados. Va a ser a la lámina cuadrilátera del hueso esfenoidal, ¿no? Y en límite posterior vamos a tener aquí al surco, ¿cómo se les dice? Surco transverso, ¿ya? Al surco transverso, como ahí lo estamos viéndole, ¿no? Dicho surco transverso va a venir a terminar en la protuberancia occipital interna. Protuberancia occipital interna. Eso va a ser su límite posterior del piso posterior de la base del cráneo. Y todos estos van a presentar orificios. Estos orificios los vamos a ir desarrollando en los videos, en el próximo video del auxiliar que nos los ha proporcionado. ¿Ya? Seguimos avanzando. Con respecto a esta cara exocraneal, les voy a decir más que todo que presentamos también tres porciones. ¿Ya? Una porción anterior, aquí se les va a notar. Anterior, otra porción media y otra porción posterior. Pero esto ya no vamos a tener así unos límites diagonales, no. Estos ya son unos límites más que todo, como les diría, más transversos. Y vamos a tomar en cuenta, otros colores sí vamos a usar. Vamos a tomar en cuenta ya algunas apófisis correspondientes, unas protuberancias correspondientes, ¿ya? Aquí tenemos los famosos cavidad glenoidea, sus cóndilos glenoideos, ¿no ve? ¿Si se acuerdan? Sí, se acuerdan, yo sé que sí. De estos cóndilos glenoideos correspondientes del hueso temporal va a salir una línea. Esa línea es una línea anterior para dividir el piso anterior del piso medio. El piso medio se está formando desde la apófisis mastoidea, ¿no ve? Que va a venir a los cóndilos occipitales y estos van a formar otro límite, de los cuales este de aquí adelante va a ser porción anterior, este la porción media y este la porción posterior. ¿No ve? ¿Qué más? Les voy a denominar más que todo, o el límite anterior, me olvidé decirles que va a venir hasta las apófisis, que se llaman esto, pterigoideas, hasta la lámina medial de las apófisis pterigoidea más que todo se está extendiendo. ¿Ya? ¿Y por qué es importante denominarle eso? Porque nosotros lo dividimos al piso medio en dos porciones. Una porción que viene desde las apófisis pterigoideas, ¿sí? Desde las apófisis pterigoideas del esfenoidal
hasta la apófisis mastoidea del mar temporal. ¿No ve? Estos son límites que nos va a servir muy importante. ¿Y para qué? Para dividir al piso medio en dos triángulos. Un triángulo conocido como el triángulo antero lateral o antero externo, también se lo dice. Y otro triángulo llamado póstero medial, ¿ya? O póstero interno, ¿ya? Y esto solamente lo vemos en la cara exocranial. A la vez, esto vamos a presentar diferentes orificios. Cada uno va a ser denominado por diferentes orificios, ¿ya? Eso más que todo les diría con esta diapositiva. Les voy a ir denominando en el video posterior cada orificio, uno por uno vamos a ir desarrollándoselo, o se los ha desarrollado, ¿ya? En esta otra imagen vemos la porción facial, ¿ya? Esta es la porción facial. Esta porción neto que lo tenemos aquí es el que se va a articular con los famosos huesos de la cara, o huesos faciales también se los dice, ¿ya? ¿Qué más les tuviera que decir con respecto a esta diapositiva? Mejor vamos a desarrollar en este video correspondiente todo, ya que es del mejor auxiliar que yo le he conocido hasta el momento de la facultad. Si se dan cuenta, es mucha teoría, mucha práctica que la han ido desarrollando cada persona que a su medida de ir aprendiendo, y gracias a eso nosotros también hemos logrado adquirir conocimiento. Bueno, sin más que decir, les dejo con el video. Continuamos con una nueva clase que en esta clase vamos a hablar sobre lo que es anatomía. En esa oportunidad soy el estudiante Mamani Barcaya Jorge Luis y no se olviden de dar like al grupo Medicina Moderna y tampoco se olvide de compartir el vídeo. Dicho esto, comenzamos. Entre los tópicos de hoy que vamos a ver, la clase de hoy que vamos a ver es el base y la calota del cráneo. En esta oportunidad nos concentramos en la introducción en la histología, embriología, cartílago de Meckel y de Reichertz, que esto más se asocia con la embriología. Tenemos las zonas débiles de Felicet, la división de la base y de la calota, tenemos las forámenes y conductos que va a presentar estos estructuras. Dicho esto, comenzamos. La cavidad craneana, así es una cavidad ósea que pueden observar en esta imagen que lo saqué de anatomía de Gray, Entonces, esta imagen nos muestra las cavidades que hay en la cabeza y el cuello. Podemos ver la cavidad craneana, un sector óptico o sí, es decir, la oreja acá. Tenemos los oídos, la cavidad orbitaria, la cavidad nasal mediante las narinas, hacia anteriormente y hacia posteriormente mediante las cuanas. Tenemos la cavidad oral. Bueno, esto es un gráfico que representa al cráneo, ¿no? Ahora, decimos que este cráneo va a estar formado con la calota y el base, como pueden ver acá. Aquí se ha hecho una exploración topográfica, se ha quitado el pliegue de la piel, se ha quitado el plano muscular y el plano óseo. Y dentro de ella podemos observar un sector de lo que es el telencéfalo o el cerebro del hemisferio derecho. Entonces, dicho esto, que la cavidad ósea podemos ver que aloja órganos muy importantes, que entre ellos va siendo el encéfalo. El encéfalo engloba a todos los órganos que conforman el sistema nervioso central. Se acerca. De esa forma, entonces, la formación del cráneo depende de dos tejidos mesenquimatosos, aunque tres, ¿no? Pero a nosotros nos interesa el hueso. Por lo tanto, el hueso se va a formar de dos tejidos mesenquimatosos, ¿ya? El tejido, aquí podemos ver, lo primero que podemos observar aquí son los pliegues neurales, que esos pliegues neurales se tienen que cesar por los días
17, ¿sí? Por los días 15 se tienen que cerrar, pero antes de que se cierre este tubo neural hay unos pliegues. De esos pliegues hay unas células germinales que van viajando en un rumbo anterior y un rumbo posterior, o dorsal o ventral, y esto se llama la cresta neural. La cresta neural viaja de esa forma para formar estructuras del cuerpo humano. Entre ellas tenemos lo que es la osificación endocondral del cráneo, de la base del cráneo que están observando en estos momentos. Por otra parte, tenemos otro tejido mesenquimatoso que es el mesodermo paraxial. Este mesodermo paraxial se divide en dos. En la parte craneal tenemos lo que son los somitímeros, y en los parte caudal son los somitas. Las somitas a su vez se dividen en esclerotoma y una parte, en la parte ventral son las esclerotomas y una parte dorsal tenemos las dermatomas. En las partes ventrolaterales tenemos los miotomas también. Entonces aquí se va a formar la dermomiotoma. Pero no nos interesa ahora eso. Lo que nos interesa es que los somitómeros también se va a dividir en esclerotoma, y esta esclerotoma va a formar la parte ósea, ¿no? Que pueden ver acá. Esta parte ósea de la base del cráneo que lo estoy señalando en estos momentos. O pueden ver acá también que puede formar la calota en este sector. Bueno, vamos a hablar cada uno de estas en un minuto, ¿no? Entonces tenemos mediante estos tejidos mesenquimatosos que ya mencioné, ¿no? Que se va a formar lo que es la base del cráneo y la calota, o el calvario o la bóveda craneana. Se va a formar del mesodermo paraxial, y esto hace mediante las espículas óseas, que hay una interacción específicamente sin precursor de cartílago hialino. Entonces esta osificación se nace hueso nomás, ¿no? Y por otra parte tenemos la osificación endocondral. Esto se realiza mediante dos tejidos mesenquimatosos, la parte celeste que representa la cresta neural y la parte roja que presenta al mesodermo paraxial. Estos dos tejidos mesenquimatosos se diferencian mediante el extremo anterior de la notocorda que pueden ver acá. Este extremo anterior de la notocorda nos divide el base del cráneo en dos partes. Una parte endocráneo precordal, ¿sí? Y un endocráneo cordal. Y también nos manifiesta que la base del cráneo no solamente se forma de estos tejidos mesenquimatosos, también interviene el segundo arco faríngeo. En este caso el apófisis tiloides y parte de los músculos y los huesos del oído se va a formar del segundo arco faríngeo y del primer arco faríngeo, y del segundo arco faríngeo se forma mediante el cartílago de Reichert, y del primer arco faríngeo se va a formar la mandíbula, la apófisis mandibular, mediante el cartílago de Meckel. Ahora este cartílago, chicos, hablando histológicamente, para que se convierta en hueso, tiene que la matriz extracelular de los condroblastos, ¿sí? Tiene que ser osificado, tiene que haber más 90% de hidroxiapatita y de colágeno tipo 1, pero para esto necesita una proteína que tiene que realizar toda esa función que se llama las proteinasas. Bueno, aquí podemos ver también en esta región, al formarse los huesos del cráneo, ¿sí? Aquí podemos ver también la base del cráneo y la calota, se forman espacios comprendidos entre ellas unas zonas flácidas que podemos ver acá, y estas zonas flácidas se llaman las fontanelas. Hay fontanelas anterior, posterior, anterolateral y posterolateral. La fontanela anterior se va a cerrar, ¿sí? En 1 año y medio, ¿sí? Mientras la fontanela posterior se cierra en los primeros y segundos meses de la maduración de los huesos. Ahora, también nos menciona libros como Rubiart y algunos libros como Latagert, que en estas fontanelas va a haber huesos warwianos, sí, huesos suturales, huesos falsos, como los llama Rubiart. Otra cosa les quería comentar, que la esclerotoma no solamente va a formar los huesos del cráneo, sino hay un ejemplo de lo que llaman lo que es la somítica, la frontera somítica lateral. Esta frontera tiene que haber dos mezclas de dos tejidos mesenquimatosos. Entre ellos tenemos el esclerotoma, específicamente el ventrolateral de la esclerotoma, que esto va a migrar para formar, junto con el mesodermo de la placa lateral, específicamente la placa parietal y la placa
somática y va a formar los huesos de la extremidad superior y los músculos de la extremidad superior y de las extremidades inferiores, también el tórax y el abdomen. Ahora también el notocorda también actúa en la resegmentación de las vértebras para formar el disco, el núcleo pulposo. Bueno, hasta aquí llegamos. Bueno, aquí tenemos la cavidad craneal, tenemos la faringe, la laringe, el esófago, bueno, todo en realidad la parte del cuello. La arquitectura del cráneo se forma mediante, son estructuras que refuerzan la unión de entre estos huesos, como nos muestra la Taillert y como nos muestra Rubiart. Entre ellos, estas estructuras que refuerzan se los dicen contrafractura. Ya contrafractura. Ya esta contrafractura, chicos, aquí podemos... No, perdón, contrafuerte. Contrafuerte, ese es el término, perdón. Contrafractura es en fisiología, nada que ver. Ya bueno, en lo que nos interesa, entonces la contrafuerte son estructuras mediante pilares y mediante arcos. Aquí tenemos, por ejemplo, el pilar frontal, el pilar, aquí tenemos el contrafuerte central, eso me olvidó decirlo. Aquí tenemos un contrafuerte central o de Félicet que ayuda en ese contrafuerte donde llegan los pilares y los arcos. Podemos ver aquí contrafuerte petroso, podemos ver el pilar mastoideo, contrafuerte occipital, o aquí nos muestra también la Taillert. Aquí tenemos ¿dónde está? En la zona de las protuberencias occipitales, aquí tenemos en sí, todos los de las estructuras que ayudan a reforzar la unión entre estos huesos son los contrafuertes, ¿ya? Bueno, también nos menciona que va a haber zonas débiles y zonas fuertes. Bueno, solo Rubial lo menciona las zonas débiles o las zonas débiles de Félicet, ¿no? Las zonas débiles de Félicet, sí. Estas zonas débiles de Félicet son la parte, lo que es el fronto etmoidal, que podemos ver aquí es la parte débil del cráneo. Tenemos otra parte más débil que es el esfenotemporal, que está en este sector, que es también la parte débil, y tenemos lo que es el petro occipital, que está en este sector, aunque Rubiano menciona que también son débiles las fosas cerebelosas. Ahora la Taillert nos menciona las zonas fuertes. Entre ellas tenemos lo que es el esfeno orbitario, que estaría en este sector, que es la parte más dura de base del cráneo y de la calota. Tenemos lo que son la parte de la sutura parietal, ¿sí? O el sincitial, así lo menciona la Taillert, que va a ser la zona más dura. Luego tenemos el sincipucio, esa es la palabra, que rodea, que podemos ver acá, lo estoy señalando en estos momentos, que es la parte dura, que rodea el foramen magno. Entonces, lo mencioné, las partes débiles y las partes más fuertes. Entonces tenemos la calota y la bóveda del cráneo. Entre ellas, chicos, podemos mencionar acá, tenemos una cara exocraneal, ¿sí? Entre ellas podemos observar el hueso frontal, aquí se observa la sutura frontal, o la sutura metópica, las eminencias frontales, obviamente. Tenemos acá, chicos, si se acuerdan, un punto craniométrico que es el ofrión. Y seguimos de anterior a posterior describiendo. Aquí vamos a tener otro punto craniométrico que es el bregma. Esta bregma ya lo mencioné, que es un vestigio de la fontanela anterior, que se cierra en 1 año y medio. Luego tenemos los dos parietales. Aquí tenemos el ovelio, ¿sí? Por acá el ovelio. También podemos observar aquí en este sector, como lo dice Testur, el vértex. Luego tenemos las foramen parietal, o aunque en otro libro lo encontré con un epónimo, no me acuerdo el epónimo, creo que es de Haloki, el foramen de Haloki, donde pasa la vena emisaria de Santorini. Bueno, aquí tenemos la lambda y la parte escamosa, así el hueso occipital. Bueno, esto va siendo una pista endocraneal, no hay nada más que describir, solamente que estos endocraneales son suturas que podemos ver acá, la sutura coronal y la sutura sagital. Esos huesos son planos, producidos por una osificación intramembranosa o membranosa, que ya mencioné que son precursores de las espinas espículas.
Tenemos una vista endocraneal de lo que es la calota o el calvario o la bóveda, ¿sí? Entre ellas tenemos el hueso frontal, aquí tenemos la cresta longitudinal superior, ¿sí? Que lo estoy señalando en este sector y que es continuación de la cresta frontal que presta inserción a la hoz del cerebro. Este surco que estoy señalando en estado fresco aloja al seno de lo que es la longitudinal superior. Este seno longitudinal superior recoge el drenaje del cuero cabelludo que estoy señalando, que estaría ubicado acá. Miren chicos, aquí tenemos, ¿no?, el seno longitudinal superior, aquí está la parte ósea y aquí está recogiendo todo el drenaje venoso del cuero cabelludo y sus accesorios. Tenemos acá las tres capas del cerebro. Tenemos la dura madre, las aracnoides, porque aquí se produce el líquido cefalorraquídeo y aquí también se reabsorbe ese líquido, histológicamente hablando, aquí se reabsorbe ese líquido cefalorraquídeo, como nos menciona Garner. Luego tenemos la pía madre, que es la capa vascular. Bueno, no nos interesa ahora eso, pero lo que tienen que saber que este seno longitudinal recoge el drenaje de toda la vecindad. Luego tenemos unas fositas acá, las fositas granular, lo menciona Lataziert, pero como lo menciona Testú y Ruviart, que son los corpúsculos de Paccioni. Ya, entonces todos esos detalles que podemos mencionar acá, también estos surcos remarcados por la hoja de higuera, que es la arteria meningia media, que ya lo hablamos en el parietal. Entonces todo el sector va a terminar en la apófisis cruciforme, que se ubica en el occipital, donde se aloja la confluencia de los senos o la prensa de Eurófilo. Bueno chicos, ahora tenemos la base del cráneo. Tenemos la base del cráneo endocronal. Aquí tenemos, esta base del cráneo, chicos, se va a dividir en tres sectores, ¿no? Tenemos un sector posterior, tenemos un sector anterior y un sector medio y un sector anterior. Esfeno frontal, temporoesfenoidal o occipito temporal. Los dije con los dos nombres de estos sectores de la base del cráneo. Lo vamos a describir con más detalle. En estado fresco, si se fijan, este lado está cubierto por la dura madre. Entre ellas podemos ver acá el quinto par craneal. Aquí podemos ver el oculomotor, el óptico, el patético y el troclear, que lo estoy señalando en estos momentos. Perdón, este es el troclear y este es el patético. Ya chicos, entonces los estoy mencionando que este es el base del cráneo que en estado fresco aloja, ¿sí?, al telencéfalo, al diencéfalo y al tronco cefálico y al cerebelo. ¿Ya? Ahora vamos a describir con más detalle las tres partes. Esta es una imagen muy buena, la saqué de Anatomía de Grey, ¿sí? Y aquí tenemos la porción anterior que yo lo dibujé que en la anterior diapositiva, ¿no? Ustedes ya lo vieron. Aquí tenemos la parte media y la parte posterior. Vamos a describir cada una de ellas. Comencemos con la parte anterior. Entonces, para describir esas estructuras tenemos que tomar dos líneas imaginarias que nos den un sector media y dos sectores laterales que lo estoy señalando en estos momentos. Y lo mismo sucede con los demás. Entonces, en el sector medio, chicos, vamos a ver primero lo que es el agujero ciego que pertenece al hueso frontal. Obviamente que va a estar la cresta frontal, que en estado fresco presta inserción a los del cerebro. Y tenemos el agujero ciego que va, como la talla lo menciona, que va a drenar las venas nasales al seno longitudinal superior. O como entonces tú lo menciona, como va a pasar la vena emisaria de Espirilo. Luego tenemos la crista gallis, esto ya lo mencioné en el etmoides, en el avance que ustedes chicos ya se acuerdan. Se va a dividir en su borde anterior en dos apófisis alares, superior e inferior, eso ya no lo voy a volver a repetir. Luego tenemos el etmoides que se va a continuar en esta región con la crista cribosa del esfenoides, ¿sí? Aquí se delimita un punto craniométrico que es la cribu. Luego tenemos más adelante el cuerpo o el jugum o el yugo esfenotum o el yugo esfenoidal o el cuerpo del esfenoides, ¿no? Luego detrás de ella que va a acabar, ¿se acuerdan? El esfenoides va a acabar en el limbo esfenoidal y el vértice que se va a alojar la apófisis clinoides medias, que esto es el base de las apófisis ingracias o las alas menores del esfenoides. Esto va siendo todo la descripción anterior
¿no? Anterior de la base del cráneo. Me olvidé. Dentro de la parte cribosa del etmoide se va a alojar el bulbo olfatorio cubierto por una vaina, que es el vaina de Holoki. Sí, es la vaina de Holoki o la vaina olfatoria, donde van a pasar los filetes nerviosos a las fosas nasales. Otra vez nos menciona también Rubiar que aquí se va a encontrar la hendidura etmoidal que presta inserción a la hoz del cerebro, perdón, no es a la hoz, es el plegamiento del cerebro, y también se va a observar un agujero que necesita ser mencionado, que es el etmoidal anterior, que va a dar paso a la arteria, ¿sí? al nervio nasal interna, rama del nervio nasal, rama del oftálmico, ¿no? Eso ya lo pueden revisar ustedes. Y también a la vena, obviamente. Ahora sí, continuamos con más detalle, describiendo cada una de estas partes. Ya describimos la parte anterior, nos falta la parte media. La parte media se continúa por limbo esfenoidal. Obviamente aquí va a estar el surco quiasmático, porque aquí se ha observado el surco prequiasmático, aunque Rubial lo menciona cuál sería el límite anterior de este compartimiento anterior o el base del cráneo anterior, es las alas menores del esfenoides, y en la parte media es el tubérculo de la silla, y el lado contrario o lo que estoy señalando también son las alas menores. Ahora la parte media, chicos, tenemos el mismo límite que estoy señalando en estos momentos. La parte posterior pertenece al borde superior, como lo menciona Latagerd, aquí al borde superior de la petrosa o el peñasco del temporal. Ahora vamos a describir cada una de ellas. Entonces en la parte media tenemos la silla, las apófisis crinoides medias, anteriores y posteriores, que es al fusionarse, ustedes ya lo saben porque ya lo publiqué esto. Tenemos la fosa pituitaria o la fosa de la glándula hipófisis, que va a estar cubierta en estado fresco esta silla con la diafragma celar. Ahí, lateralmente tenemos la fosa del lóbulo temporal, ¿no? Aquí tenemos las alas mayores del esfenoides en su cara interna. Tenemos el foramen oval, tenemos el foramen, aquí estaría el redondo, y aquí tenemos el foramen espinoso, y al ladito tenemos el foramen petroso y el foramen de Vesalio, que ustedes ya saben el pasaje de estos nervios. Bueno, se los voy a mostrar. Ahora, se los voy a decir qué va a pasar de nuevo para que se recuerden. En la foramen redondo va a pasar el nervio maxilar, ¿no? Por el foramen oval también va a pasar el nervio mandibular más la rama accesoria de la arteria meningia menor, como lo llama antiguamente, o la meningia accesoria, ¿sí? Eso es el nombre actual. Por el foramen espinoso va a pasar la arteria meningia media, también el ramo meningio del nervio mandibular, que estaría pasando por esta parte, y venas que la acompañan. Bueno, chicos, eso sería en esta parte media, y tenemos la porción, sería el peñasco, ¿sí? Aquí tenemos la eminencia arcuata, que es la prominencia del conducto semicircular anterior, ya los mencioné en el temporal. Tenemos el surco y el agujero del petroso mayor. Bueno, chicos, aquí tenemos ese surco por donde va a salir el petroso mayor y el petroso menor, o por el hiato de Falopio va a salir el petroso mayor, y por el canalículo inuminato de Arnold va a salir el petroso menor. Ahora nos menciona como los libros que lo leí, como el Morse, ¿sí? Morse, nos menciona que este nervio también va a dar una arteria que no los menciona ni Latagerd ni Rubiart, que va a dar paso a este nervio petroso mayor, también a una arteria, que es la arteria petroso, que es rama de la arteria meningia media. Eso lo menciona solo Morse, y venas que la acompañan a esa arteria. Ahora tenemos aquí la depresión trigeminal o la impresión trigeminal, gracias al Isusira de Gruber y la Cabo de Meckel, que ya lo mencioné en el hueso temporal. Bueno, chicos, hasta acá ya lo mencionamos todo esto. Ahora explicamos este sector. Tenemos de anterior a posterior. Me olvidaba. Mire, chicos, aquí está el borde superior de la petrosa, y en este sector
van a delimitar un orificio, ¿verdad? Si se acuerdan, aquí es el orificio entre la porción anterior del petrosa y la porción interna de lo que es el borde interno del ala mayor, delimita un orificio que es el orificio carotidio, ¿sí? El orificio obviamente es el agujero rasgado anterior o el agujero lacerum. Muchos autores no nos menciona qué pasa por ese agujero, pero Lataller sí lo menciona. Va a pasar el nervio petroso mayor que lo estoy, mira, salen de la parte antero superior, va a salir este nervio y se va a penetrar directamente por el foramen lacerum. Y también lo menciona que en anatomía de Gray, que este sector en estado vivo va a estar cubierto por cartílago, ¿ya? Ahora, por aquí, por el vértice del petrosa va a estar saliendo la arteria carótida interna, ¿no? Carótida interna. Vamos, seguimos describiendo. Tenemos la fosa posterior. Tenemos la fosa media y la fosa anterior. Tenemos la fosa posterior ahora. La fosa posterior, chicos, va a comprender entre la porción del clivus, que es la parte ¿qué se llama esto? La parte punto cariométrico entre la unión del dorso de la silla con la apófisis basilar del occipital. Pero aquí hay una parte llamada clivus donde aloja al declive del cerebelo, que lo vamos a ver en neuroanatomía, ¿ya? Luego tenemos la porción petrosa. Esta porción petrosa, más aquí tenemos un tubérculo yugular, más la apófisis yugular que estoy mencionando acá, delimitan el foramen yugular o el agujero rasgado posterior donde da paso a la vena, yugular, ¿sí? A los pares craneales 9, 10 y 11, también al seno petroso inferior, donde va drenando a la yugular interna. También algunos libros como Lataller asocian que va a pasar la arteria meningia posterior, rama de la faringea ascendente. Aunque esta arteria puede pasar, dice, por el foramen condilio anterior que da paso al nervio hipogloso que está en el occipital. Ya mucho ojo con ese detalle que estoy mencionando, porque son variantes de acuerdo a los autores que colocan estas teorías, ¿no? Bueno, tenemos en la parte, entonces en esta parte medial del clivus ya les dije que se va a alojar. Tenemos el tubérculo yugular, ¿sí? Aquí tenemos también el tubérculo yugular donde va a formar ese foramen que yo mencioné. Vamos a tener el conducto auditivo interno. No lo vuelvo a repetir, pero solo los digo que por ese conducto auditivo va a pasar el nervio facial, la arteria labiríntica, la vena laberíntica y tenemos también el nervio vestíbulo coclear, como se conoce actualmente. Tenemos el agujero yugular y el conducto hipogloso donde da paso al nervio hipogloso. También aquí nos falta un conducto accesorio condiliar que va a dar paso a la vena emisaria occipital. Luego tenemos también, chicos, aquí el conducto endolinfático y el conducto coclear. ¿Se acuerdan? El conducto coclear va a dar a la vénula coclear y también el conducto coclear que va a dar paso al conducto endolinfático. Perfecto, hasta aquí acaba todo la descripción de este base del cráneo. Pero me olvidaba, más detalladamente tenemos la cresta interna occipital. Luego tenemos aquí el apófisis cruciforme, ¿no? Y aquí tenemos los surcos laterales o surcos transversos o surcos sigmoides, donde va a dar paso al seno sigmoideo o senos transversales o senos horizontales o como quieran llamarlo. Entonces aquí podemos ver esos surcos. Entonces, y aquí tenemos la fosa cerebrosa en estado vivo. Todo esto, lo que acabo de mencionar, presenta la fosa craneana posterior. Continuamos, chicos. Craneal como límite va a tener una línea que pase por la apófisis cigomática o el arco cigomático, especialmente por la raíz transversa o el cóndilo del temporal, una sector. Entonces aquí delimitamos una porción anterior o la parte facial, como lo llama Lataller, o los Rubier también lo llama así. Luego tenemos otra línea que pase por la vértice de la apófisis mastoides, donde se inserta también el músculo complexo menor, ¿sí? Complexo menor ahí, o el longísimo de la cabeza, ahí se inserta ese músculo. Bueno, ahí ese es el límite posterior.
límite que va a delimitar una fosa yugular, ¿sí? La fosa yugular o posterior, la fosa media, ¿no? La fosa media. Ahora vamos a describir también cada una de ellas. Tenemos una fosa anterior y una fosa media. Ahora, en esta ocasión también presentamos una parte media y dos porciones laterales. Describimos de la porción media. La porción media, chicos, va a estar formado por la porción frontal, ¿sí? Por la apófisis pterigoides del efenoides y parte del etmoides y por los huesos faciales que yo lo estoy señalando en estos momentos, ¿no? En la parte media es donde nos interesa más, porque los libros lo hacen de esa forma, lo hace mediante dos triángulos. La parte media, bueno, no hay detalle que describir, solamente que se encuentra la porción basilar. Aquí no lo señala, ¿no? Aquí tenemos también la zona fructosa donde se inserta el largo del cuello y también parte del recto, el recto de la cabeza anterior, que es la inserción principal en este sector. Y también nos observa aquí las dos crestas, la cresta de Poirier y la cresta posterior occipital. Bueno, eso no nos interesa ahora, pero eso se observa acá, pero eso ya estudiaron en occipital. Aquí podemos observar entonces el triángulo va de esa forma, va a ir de la apófisis del vértice de la mastoides hasta la rama ascendente o el cóndilo de la apófisis cigomática y la parte, el límite interno va a ser de la apófisis pterigoides en su lámina lateral hasta la apófisis mastoides. Y lo mismo, el otro cuadrante va a ir desde los cóndilos del occipital a la apófisis pterigoides y de la apófisis mastoides a la apófisis pterigoides. Esto delimitan dos triángulos, un triángulo anterolateral y un triángulo posteromedial. El triángulo anterolateral podemos observar detalles anatómicos como la fosa glenoidea o la fosa mandibular, como lo menciona Rudyard. Luego tenemos acá el foramen oval, tenemos los forámenes de Vesalio, redondo, el redondo estaría en la posteromedial, pero el foramen espinoso estaría aquí, de Vesalio y de Petroso también está acá. Luego tenemos en este sector, chicos, la língula o la espina del esfenoides. También aquí tenemos el conducto, el conducto tubárico, la apófisis tubárica, ¿ya? Tubárico, donde va a dar paso a la trompa auditiva, que estaría saliendo de este sector, ¿ya? Y también aquí tenemos la espina del efenoides. Luego tenemos en la porción posteromedial, chicos, a describir detalles, tenemos este orificio que ustedes ya saben, que es el orificio conducto carotidio interno, ¿no? Conducto carotidio interno, donde va a pasar el conducto carotidio interno. Luego, más allá tenemos aquí esa porción, lo que es el golfo, la fosa yugular, donde se va a alojar el golfo de la yugular interna. Y aquí se delimita un triángulo, ya saben, el triángulo de Palacios, que ya lo mencioné en hueso temporal. Y aquí tenemos el conducto de Jacobson, y más allá tenemos una zona fructosa para la inserción del músculo petrosalpingo estafilino de Chaucier o periastifilino interno. Luego, esta línea, chicos, va a estar cruzado por la apófisis mastoides, por la apófisis estiloides, que está acá, donde va a haber un orificio, que es el orificio estilomastoideo, donde va a dar paso al nervio facial importante, eso, y a la arteria estilomastoidea, que va a llegar casi al borde inferior de la apófisis pterigoides. Y eso fue la explicación de acá. Aquí también podemos ver el cóndilo, todo lo que ya mencionamos, ¿no? Este sector. Continuamos, chicos. En la fosa posterior, chicos, podemos ver los cóndilos del occipital. Podemos ver la cresta externa, donde va a acabar en la protuberancia occipital. Luego tenemos también las apófisis yugulares. En este sector, la fosa yugular, como lo señala aquí Rudyard. Aquí tenemos la fosa yugular. Y tenemos la línea nucal inferior. Tenemos la línea nucal superior. Y la protuberancia, como ya lo mencionaba, el foramen magno, importantísimo. Este foramen magno, chicos, va a dar paso a la prolongación del tronco encefálico, que es el bulbo, a las tres meninges que lo rodean,
a las ramas simpáticas vertebrales y al ramo cervical espinal, va a dar también a la arteria del tronco basilar, va a dar a la arteria espinal anterior, a la vena espinal anterior y al plexo de Frank. Luego va a dar paso, a la transición sería, ¿no?, del bulbo. Todas esas estructuras anatómicas que yo mencioné pasa por eso, por este foramen magno, que es muchas estructuras, ¿verdad? Pero se lo tienen que aprender. Perfecto. Los foramen y los conductos para que ustedes lo revisen, ¿ya? Cualquier detalle, ustedes